Señor, te rogamos que a través de la guía de tu Santo Espíritu nos des entendimiento de escuchar y aprender de tu palabra y que nuestra fe sea afianzada en ti, Señor. Rogamos que tú quites todo estorbo en medio de nosotros y que sea provechosa para nuestras vidas. Te damos gracias, la honra y la gloria son tuyas, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En estos días de celebración de Halloween y en los 2 días siguientes, la celebración de Día de Muertos, ¿qué consideras que es la muerte? A través de la celebración que se hace en los días 1 y 2 de noviembre, incluido el culto, el homenaje, la diversión o la celebración que se hace de la muerte, aleja el pensamiento de las personas de lo que verdaderamente es la muerte. Y a través del estudio del día de hoy vamos a ver qué es la muerte y si hay algún tipo de muerte que podemos honrar. Porque para muchas personas el culto a la muerte es una religión. Déjame recordarte primero algo. En Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, hay un mandamiento que Dios le dio a Adán. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3 vemos que el hombre transgrede, lo desobedece, y por consecuencia entra el pecado en el hombre y por el pecado la muerte. Pero si reflexionamos un poquito en este versículo, observamos que Dios no hizo al hombre para que muriera, sino para que tuviera una existencia por la eternidad y tuviera una comunión, una convivencia con el Dios que lo había creado. Entonces, teniendo como premisa esto que estoy comentando, vamos a ver qué nos dice la palabra. En el libro de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Por lo que vemos en este versículo, desde hace 2000 años, la gente cree ver espíritus de personas que han fallecido. ¿Por qué menciono esto? Porque no solamente creen en la aparición de espíritus de personas difuntas, sino que además, como lo observamos en la tradición aquí en nuestro país y en muchos otros lugares, se celebra un culto a los difuntos, inclusive se ponen ofrendas, esto es, mesas con frutas o alimentos y bebidas que gustaban a las personas que ya han fallecido. Ahora ya no se hace tanto, pero hace unos 40, 50 años en la mayoría de las casas la gente ponía esas ofrendas. Se disponían mesas con ese tipo de alimentos y bebidas que al difunto le gustaban y se adornaba con flores. Vemos que hay lugares públicos, escuelas y en muchas empresas y en muchas instituciones aún se sigue celebrando de esta manera. La creencia en este tipo de celebraciones es que durante esos 2 días los difuntos se aparecían y consumían parte de esos alimentos. De alguna manera se considera un culto a esos difuntos o un culto indirecto a la muerte. Y si observamos en los festivales que se realizan, desfiles, en realidad no se ponen para recordar a los difuntos, sino que en realidad lo que están celebrando las personas es a la muerte. Y a la muerte inclusive dándole un nombre como la Catrina, la Huesuda, la Flaca y otro tipo de denominaciones con las cuales está familiarizada las personas que celebran este tipo de tradiciones. En realidad se está rindiendo el culto a la muerte y esto obviamente no es bueno, por lo que vamos a ver en el presente estudio. Entonces, probablemente desde antes, en el tiempo de Cristo, se tenía esa creencia de que algún difunto pudiera aparecerse en espíritu. El versículo 37 de Lucas 24. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, a partir del versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dice el versículo 28. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Les está diciendo el Señor Jesucristo que todos van a ser resucitados, y aclara el versículo 29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí el Señor está hablando de dos destinos muy diferentes. Y cuando la primera parte de ese versículo menciona que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, no se refiere a las buenas obras, sino los que escogieron creer en el sacrificio de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y en la segunda parte de ese mismo versículo, cuando dice los que hicieron lo malo, no es que nada más esas personas habían hecho maldad o habían cometido pecados, sino que son las personas que rehusaron a creer en el Señor Jesucristo, y entonces pasarán la eternidad en un lugar de condenación y de castigo. Nos dice el Salmo 89:48: ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Entonces, este versículo nos recuerda que todos tenemos que morir algún día. Y hago la pregunta: ¿por qué entonces las personas celebran la muerte en estos días? La muerte no es algo bueno, no es algo agradable, no es algo divertido. La muerte es consecuencia del pecado y por lo tanto propicia a uno de dos destinos, según la decisión que las personas tomen en vida en este mundo. La decisión de creer o no en el sacrificio de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ahora, es importante y que no se trata de elegir una religión, porque las personas son libres de escoger cualquier religión que a ellos les parezca. Pero ninguna religión te va a llevar a Dios si no está cimentada tu fe en lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo no vino a dejar una religión aquí en el mundo. Jesucristo vino a dejar un camino y vino a dejar un mensaje de vida eterna para llevarnos a la presencia del Padre cuando dejáramos de existir en este mundo. Como habíamos leído en Génesis, en el capítulo 2, el versículo 17, que Dios no creó al hombre para que tuviera una vida temporal, sino que Dios lo había creado para tener una comunión con Él por la eternidad. Pero Dios le había hecho una advertencia al hombre de que en el momento en que desobedeciera ese mandamiento, al comer ese fruto que era prohibido que el hombre comiera, entonces esa existencia iba a truncar la comunión con Dios, pero a la vez lo iba a dejar en una situación en que el hombre tendría que decidir cuál iba a ser su destino final. Entonces, a lo largo de la Biblia vemos que siempre Dios está poniendo delante del hombre dos caminos, uno de bendición y el otro de maldición. Y el hombre, por su necedad y por considerar en sus decisiones
que es lo mejor para él, mayormente ha elegido apartarse de Dios. Y Dios ha puesto delante del hombre, a través de su palabra, mensajes para hacerlo reaccionar, para hacerlo reflexionar y para hacerlo entender qué es lo que le conviene. Ahora fíjense lo que nos dice el Salmo 49 a partir del versículo 1, y leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Escuchen esto, naciones todas, oigan bien, habitantes de toda la tierra, pobres y ricos, poderosos y humildes. Dice el versículo 7, pero no hay precio que valga la vida, ni se le paga a Dios para salvarse. La vida es muy valiosa. Ninguna cantidad de dinero alcanza para poder vivir para siempre y librarse de la muerte. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, la palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La versión Palabra de Dios para Todos en ese versículo lo traduce de esta manera. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. ¿Por qué le parecen correctos? Porque si recuerdan en el momento en que el hombre desobedece a Dios al comer de ese fruto que Dios le había prohibido tomar, entonces al ser abiertos sus ojos, ellos empiezan a decidir su camino y a decidir qué es bueno y qué es malo. Y en ese sentido, el pensamiento y el razonamiento del hombre le han llevado a pensar que sus decisiones son correctas, y a lo largo de la historia vemos cómo va modificando su conducta al considerar y al desechar un cierto tipo de valores que mayormente se alejan de la voluntad y mandamientos de Dios. Aunque esos caminos, esas decisiones son caminos de muerte, porque está desobedeciendo a Dios en todas esas decisiones que toman. Nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 8, en el versículo 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está amando más el hombre? ¿La luz de Dios a través de su palabra o el camino que le parece correcto, pero que el fin de ese camino lo lleva a la muerte? Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, a partir del versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, el hombre ha preferido rendir culto a imágenes que han elaborado sus manos en lugar de honrar a Dios, porque una imagen que el hombre honra obviamente no le pide cuentas y no le da mandamientos. Entonces el hombre ha creado dioses que le satisfagan y que no le pidan cuentas, y procuran esconderse y alejarse de Dios para evitar tener que seguir sus mandamientos. Vuelvo a leer el versículo 25 de Romanos 1. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando habla aquí de la retribución debida, es las consecuencias que han traído sus pecados en sus vidas. Dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Acaso no vemos todo este tipo de maldades todos los días? Y sobre todo cuando vemos a la delincuencia, cómo agrede a los ciudadanos y cómo inclusive para robarles, inclusive llegan a quitarles la vida en una forma implacable y sin misericordia. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que en los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. Entonces, ellos mismos justifican sus actos, justifican sus hechos, justifican sus maldades y argumentan a su favor por qué hacen estas cosas. Y ellos creen tener la razón y creen estar haciendo lo correcto cuando Dios en su palabra ya les ha mostrado que están errando el camino y que están caminando por un camino que los va a llevar a la muerte, y una muerte condenatoria que no los va a llevar a la presencia de Dios. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos hace entender aquí la palabra es que la maldad de las personas no se mide por la cantidad y el tipo de pecados que ha cometido, porque toda la humanidad hemos cometido pecado. Algunos que nos parecen pecados o maldades excesivas y otros que pareciera que han pecado en forma insignificante. Entonces, Dios aclara en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, que nos parecerían pecados excesivos o de gran maldad, pero sigue diciendo los idólatras y todos los mentirosos. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, yo no le he quitado la vida a nadie, no he robado, no he cometido adulterio, no he cometido fornicación, pero quizá en su forma de vivir, en su forma de conducirse, está habituado a mentir sin hacer ningún tipo de distinción. Sigue diciendo ese versículo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, aquí Dios no está haciendo distinción si es excesivamente malo una persona o si ha pecado en forma insignificante. Entonces, de cualquier manera, como toda la humanidad ha pecado, y porque no hay diferencia en la maldad que haya cometido a lo largo de su vida, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? Quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y esa desobediencia, en forma genética, pasó a toda la humanidad porque todos descendemos de Adán y de Eva. Entonces, el pecado es algo que orilla a las personas a cometer maldad, a cometer desobediencia y a cometer actos en contra de Dios, y que de ninguna manera hay una persona en todo el mundo, en toda la humanidad, que jamás haya cometido un pecado contra Dios. Por eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces este versículo nos aclara que no hay reencarnación, porque la reencarnación nos lleva a pensar que si el hombre volviera a nacer, tendría que volver a morir y sería un ciclo interminable, porque ese tipo de creencia que tienen algunas personas les lleva a pensar que quedan en una espiral en la cual o pueden descender en la escala de vida
ya sea que nazcan en forma animal o vegetal o que tengan un cierto tipo de evolución según esa creencia que los lleve a alcanzar un nivel espiritual mayor. Dios nos ha dado respuesta a ese tipo de cuestionamientos. Y entonces ese versículo 27 de Hebreos 9 aclara que está establecido que el hombre muera solamente una vez por todos los pecados que haya cometido, y así hubiera sido un solo pecado, el hombre tendría que morir. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo narra las circunstancias de un hombre rico y un hombre mendigo, del momento en que ellos mueren y el lugar a donde va cada uno. Y en ese pasaje se aclara que en ninguno de los dos destinos al cual llegara el hombre que falleciere, no pueden pasar ni de un lugar al otro y mucho menos regresar al mundo para tener comunicación o contacto con las personas que viven en este mundo. Entonces, eso echa por tierra la creencia de que un difunto va a venir y va a consumir o va a tomar de los alimentos que se ponen en una ofrenda durante la celebración del día 1 y el día 2 de noviembre de cada año. Por lo cual ese tipo de celebración y de tradición, que en realidad lo que indirectamente se está celebrando es a la muerte y no al difunto. Ahora, ¿es malo recordar a los difuntos? No, porque son personas que durante la convivencia que tuvieron con nosotros hacen que las extrañemos, hacen que recordemos momentos agradables con ellos, y de alguna manera es algo que no podemos desechar de nuestras mentes. Entonces, mientras estemos viviendo en este mundo siempre vamos a tener recuerdos de ellos. No es malo tener recuerdos de ellos. Si tú quieres tener memoria de ellos, lo puedes hacer, no es malo. Lo que está errado es poner altares, poner ofrendas, porque entonces se vuelve un culto, aunque tú no lo veas así. Ahora, en el caso de los que creemos lo que dice la Biblia, ciertamente recordamos a nuestros difuntos. Habrá momentos en que vengan a nuestra mente recuerdos agradables de ellos y lo platicamos y lo recordamos, pero no hacemos una celebración con ofrendas porque sabemos el lugar a donde se encuentran. Cuando creyeron el Evangelio, cuando creyeron en Cristo como su Salvador, tenemos la certeza de que se encuentran en la presencia de Dios, no porque lo supongamos, no porque sea una tradición, sino que está escrito en la palabra de Dios. En el momento en que una persona cree el Evangelio, tiene plena certeza de lo que la palabra de Dios está diciendo. Y estamos convencidos de que Dios no miente. Y por eso lo compartimos. Ahora, ¿cuál es la respuesta y la promesa de parte de Dios que nos da en su palabra para resolver el problema que tenemos del pecado y de la consecuencia que trae a nuestras vidas? Ya en el versículo 23 de Romanos 3 nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cuando escuchamos que algo vamos a recibir en forma gratuita, quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada y no tenemos que hacer ningún pago por recibir eso que se nos está ofreciendo en forma gratuita. Entonces, la justificación, o entiéndase la salvación para nosotros, la recibimos de parte de Dios por su gracia. Y la gracia es que recibimos algo que no merecemos. La salvación no la merecemos, porque no podemos ofrecer a Dios nada para poder obtener la vida eterna. Entonces, ese regalo de la salvación nos lo da Dios sin que lo merezcamos. Y eso es por su gracia. Sigue diciendo el versículo 24 de Romanos 3, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención significa que el Señor Jesucristo
nos compró a nosotros pagando Él con su propia sangre. ¿Y por qué el término de redención? En el tiempo de Cristo, en el momento en que una persona compraba a un esclavo, se decía que había sido redimido. Ya no le pertenecía a ese esclavo al amo que lo estaba vendiendo, sino ahora le pertenecía a la persona que lo estaba comprando, a la persona que estaba pagando por esa libertad. Entonces, la redención que tenemos en Jesucristo es que Él nos compró de la esclavitud que nosotros teníamos del pecado. Y de esa esclavitud nos sacó porque Él pagó con su sangre. Y enseguida dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién? A Jesucristo. Y la propiciación es que el pago que hizo el Señor Jesucristo alcanza y es suficiente para dar salvación a toda la humanidad. Él hizo el pago. El problema está en qué es lo que decide la persona. Si toda la humanidad presente en nuestros días creyese en esa redención, en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para poder obtener cada persona su salvación, la propiciación que hizo el Señor Jesucristo alcanzaría para pagar esa salvación de toda la humanidad. Pero obviamente muchas personas no le creen. Entonces esa propiciación que Él dejó a través de su sacrificio, a través de haber sido derramada su sangre en la cruz del Calvario, entonces ya no les aplica a ellos, porque están rechazando ese regalo que por gracia Dios está ofreciendo. Ahora, sigue diciendo el versículo 25, por medio de la fe en su sangre. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo a cambio de que obtengas tu salvación? Es que le creas, que apliques con fe esa creencia en ese sacrificio, en creer que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario te aplica a ti para el perdón de tus pecados. Y tiene que ser en su sangre, porque dice el libro de Levítico que la vida está en la sangre. Y la sangre del Señor Jesucristo fue derramada para darnos a nosotros vida eterna. Por eso sigue diciendo el versículo 25, para manifestar su justicia. Y entonces la justificación para nosotros delante de Dios es como si jamás hubiésemos cometido un solo pecado. Esa es la justificación. Y sigue diciendo el mismo versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que Dios no ejerció su justicia para castigar a esa persona que hizo decisión por los pecados que cometió. Y en ese sentido, Él fue paciente. Nosotros no tenemos ningún mérito. Lo único que tuvimos que hacer es haber creído en Cristo. Haber creído que Él pagó por nuestros pecados. Y dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si una persona pudiera salvarse por las buenas obras que hace, no hubiera sido necesario que el Señor Jesucristo hubiera venido a este mundo en forma humana, porque Él es Dios, para padecer y morir en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. Ninguna persona puede cumplir ni siquiera los 10 mandamientos, porque la palabra dice que cuando alguien pretende ser justificado por cumplir la ley, tendría que cumplir cabalmente todos y cada uno de los mandamientos. Pero en el momento en que la persona quebrantare alguno de esos mandamientos, entonces en automático se hace culpable de haber quebrantado toda la ley. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5 a partir del versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces dice Mateo 5 en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, como nadie puede cumplir los mandamientos, porque todos hemos pecado,
y en ese todos hemos pecado, hemos quebrantado todos los mandamientos. Entonces, quien vino a cumplir la ley por nosotros fue el Señor Jesucristo, porque Él jamás pecó. Y entonces su sacrificio se vuelve un medio de justificación para nosotros. El sacrificio del Señor Jesucristo como ofrenda a Dios en pago por nuestros pecados, eso es lo único que nos puede redimir, es lo único que nos puede dar salvación. Por eso debemos de creer en Jesucristo. Tú puedes tener la religión que tú quieras, pero eso ni te va a dar la salvación, ni te va a llevar a Dios cuando dejes de existir en este mundo. Y esa es la razón que nos obliga a creer en Cristo. Dice la versión Palabra de Dios para Todos en ese versículo 20. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Y los maestros de la ley eran personas que sabían e interpretaban lo que decía la Biblia en el tiempo de Cristo. Y si ellos que conocían lo que dicen las Escrituras en el tiempo de Cristo y no lograron cumplirlas, pues mucho menos una persona que no tiene acercamiento a la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que somos incapaces de cumplir los mandamientos de Dios y nuestro único medio de salvación es Jesucristo a través de su sacrificio. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esa justificación que Dios nos da a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo? Dice Romanos 5 en el versículo 1. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer resultado de esa justificación que tenemos a través de Cristo es que podemos tener paz delante de Dios. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice en los versículos 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces nosotros, hasta el momento en que creímos en Jesucristo, éramos enemigos de Dios, pero a través de la muerte del Señor Jesucristo nosotros fuimos reconciliados con Dios. El pago por nuestra justificación se tuvo que efectuar a través de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y por qué la muerte de Él? Dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y cuando dice a todos los hombres, se refiere a todos los que creen en esa redención que hizo Jesucristo. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Romanos 6, versículo 9, la palabra dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él. Entonces, la paga por nuestros pecados se dio a través de la muerte del Señor Jesucristo, pero en el momento en que Él resucita y demuestra con ese hecho que la muerte no le pudo retener, la muerte pierde el señorío o dominio sobre quien cree en Cristo para salvación.
porque entonces en el momento en que hayamos de ser resucitados, la muerte no nos va a poder retener. Y esa es una promesa de Dios en su palabra. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 35 la palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y como le pertenecemos, entonces Él nos va a llevar a su presencia y la muerte no nos va a poder retener, ni vamos a ser condenados por la eternidad en el lugar de castigo que es el infierno, que es el destino de los que no crean en la salvación que da el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero además dice Romanos 14, versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué significa este versículo? Que todas las personas crean o no crean en Dios, en el momento en que hayan de estar delante de Él, sea para permanecer en su gloria o sea para juicio delante del trono blanco, ante Él, van a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Él es Dios, que Él es el Creador y que aunque no quisieron creer en Él, van a tener que doblar sus rodillas al estar en su presencia. Pero además van a tener que manifestar con su boca que Él es el Señor, porque dice Filipenses 2:8 al 11, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y dice Romanos 14 en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a tener que estar delante de Dios para dar cuenta de lo que hicimos en nuestras vidas. ¿Cuál es la muerte que sí debemos recordar? Nos dice 1 Corintios en el capítulo 11 a partir del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la muerte que nosotros honramos y recordamos como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios, es el sacrificio del Señor Jesucristo al poner de por medio su carne y su sangre para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Y esa es la muerte que debemos recordar y es la muerte que debemos honrar, la del Señor Jesucristo, porque Él va a regresar a este mundo a cumplir lo que está escrito. Y nosotros, al celebrar esto que está mencionado en estos versículos que acabo de leer, nosotros no le llamamos la última cena, sino decimos que estamos conmemorando la cena del Señor o la Santa Cena. Y lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo al recordar que Él fue sacrificado
por culpa de nuestros pecados, para que nosotros, al creer en ese sacrificio para nuestra salvación, nosotros hayamos sido redimidos. Porque dice Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice el versículo 12 y 13, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros estábamos sometidos al poder de las tinieblas, pero Dios nos ha librado en el momento en que fuimos redimidos por Él. Entonces, las personas que no han entregado su vida a Cristo, según este versículo, siguen sometidas al poder de las tinieblas, aunque no lo crean y aunque no lo vean así. Pero un indicio que debieran considerar es por qué rechazan la palabra de Dios y por qué rechazan tener esa cercanía con el Señor Jesucristo. ¿Por qué tratan de alejarse de las personas que les quieren compartir acerca de lo que Dios dice? No lo entienden, pero lo hacen. Y en este versículo Dios está revelando cuál es el motivo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y potestad significa poder y autoridad. Entonces, ese poder y esa autoridad de las tinieblas la está ejerciendo el maligno sobre las personas que no quieren entregar su vida a Dios. Y esto lo aclara el mismo Señor Jesucristo. Muchas personas creen que todos somos hijos de Dios, simplemente por haber creído que Dios nos ha creado a todos. Pero una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Fíjense lo que le estaba diciendo a los judíos el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y dice Juan en el capítulo 10, a partir del versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, es la promesa que nos da Dios a nosotros, que nada ni nadie nos va a poder arrebatar de la mano de Dios. Ahora, dice Hebreos en el capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, a través del sacrificio y muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente por creer en Él, por creer en ello, Dios nos da la salvación, sino que también, y vuelvo a leer, el Señor Jesucristo lo hizo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces todas aquellas personas que son satánicas, que le creen al diablo, que adoran al diablo, que idolatran al diablo, porque les da lo que ellos le han pedido, están derrotados, porque el diablo ha sido derrotado. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 10,
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese va a ser el final del diablo. Pero también nos sigue diciendo la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fíjense, entonces la muerte ni es algo bueno ni es santísima, porque santísimo es Dios. Y la palabra de Dios dice que es 3 veces santo, porque santo es el Padre, santo es el Espíritu Santo y santo es el Señor Jesucristo. Y la santidad en ellos es el atributo que significa que en ellos no hay pecado, ni hay maldad, ni intención de maldad. Y ese atributo no lo tiene la muerte, porque si recordamos, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, como nos está diciendo este versículo, la muerte es uno de los enemigos de Dios y también va a tener un final. La muerte también está derrotada y no es santísima, simplemente es muerte. Y la gente no debería de adorar a la muerte, porque ni es divertida ni es inofensiva. La muerte trae dolor, la muerte trae tristeza, la muerte trae recuerdos de aflicción cuando se lleva a una persona amada por las personas que le rodean. La muerte también va a recibir un castigo por la eternidad también. Dice Apocalipsis en el capítulo 20 a partir del versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, el Hades en la actualidad es el lugar a donde están las personas que en vida no quisieron creer en Cristo y que no le quisieron entregar su vida a Dios, no le creyeron a Dios. Entonces, en el momento en que dejaron de existir en este mundo, pasaron a un lugar de condenación, y esa condenación en el Hades va a tener una continuación, porque dice el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí se está refiriendo a los que fueron juzgados según el versículo 12. Entonces, Dios en esta vida te está dando la oportunidad de tener la redención a través del sacrificio de Cristo. Y lo único que te pide Dios es creer en ese sacrificio. Y los beneficios que vas a obtener al entregar tu vida a Dios, al recibir al Señor Jesucristo y reconocerlo como Salvador, van a ser, primero, que ya no vas a tener una condenación por la eternidad, que no vas a ir a ese lugar de castigo, que es el infierno, que tus pecados, al ser perdonados y al ser justificado delante de Dios por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti, eso te va a dar la oportunidad de ser adoptado por Dios como hijo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente vas a obtener el perdón de tus pecados, no solamente ya no vas a ir a ese lugar de castigo en el que están los que no han creído en Dios, los que no han creído en Jesucristo, sino que además vas a ser parte de los hijos de Dios y vas a estar en su presencia gozando de una paz por la eternidad. Si el día de hoy, a través de los pasajes que hemos visto, Dios ha hablado a tu vida y aún no has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta decisión. Toma esta oportunidad, porque no sabes si en otra ocasión la tendrás. Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento, inclines tu rostro, para que le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, reconozco delante de ti que soy pecador. Mis pecados me condenan a ir a un lugar de castigo eterno,
que es el infierno, y yo no quiero ir ahí. Por mis propios méritos no puedo tener salvación, ni puedo comprar de ninguna forma la vida eterna. Sé que es un regalo que tú das porque es una promesa que tienes en tu palabra. Y ese regalo lo das por misericordia. Y esa misericordia sé que la puedo obtener al creer en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al ser derramada toda su sangre para pagar por mis pecados. Y yo creo en esa redención para el perdón de mis pecados. Y te ruego que ese sacrificio del Señor Jesucristo se aplique a mi vida, porque lo creo y reconozco delante de ti que creo que el Señor Jesucristo padeció en esa cruz del Calvario al llevar todos mis pecados en su cuerpo, y Él recibió el castigo que yo merecía, pero Él ocupó mi lugar. Él recibió ese castigo que yo merecía, y sé que al recibir todo ese castigo, Él murió en la cruz y fue sepultado, pero también sé que al tercer día resucitó y en este momento está intercediendo por mí. Te ruego que perdones mis pecados porque Él ya pagó por ello y lo creo. Y en este momento abro mi corazón y te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu que more en mí, para que haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Transforma mi vida, Señor. Te ruego y guía mi vida en este mundo hasta que me lleves a tu presencia. Señor, agradezco lo que has hecho por mí a través del sacrificio de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Y sé que al creer recibo de ti la vida eterna. Gracias, Dios, por lo que hoy has hecho por mí. Y le doy la gloria y la honra a mi Salvador Jesucristo. Amén. Si tú has creído esto y Dios ha mirado tu corazón y Él ha visto que es así, Dios te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar dándole gracias a Dios por este estudio y este tiempo. Y te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por la misericordia que han recibido las personas que hoy han hecho esta decisión. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque han venido a ser también ahora hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, por tu guía en tu palabra, por ayudarnos a entenderla y por ayudarnos a creer y confiar en ella, Señor. Te rogamos en tu preciosa voluntad, Señor, que le des crecimiento espiritual para que alcancen madurez en tu palabra y en la fe, Señor, todos los que han hecho decisión al creer el Evangelio. Y te agradecemos por ello, Señor. También te rogamos, Señor, que en tu voluntad permitas que nuestros hermanos en la fe que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo dolencias, Señor, que les permitas, por favor, que su salud sea recuperada y que en tu voluntad, Señor, también tengan tu provisión, que sean cubiertas sus necesidades, Señor, que no les falte el alimento y mucho menos el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual que no nos falte a ninguno de nosotros también, Señor. Te rogamos que tu palabra sea conocida por muchas más personas, Señor, para que también tengan ese precioso regalo de tu misericordia. Te rogamos que guíes nuestras vidas, que nos ayudes a caminar en tu voluntad y, Señor, que nos guíes a tener mayor acercamiento a tu palabra para que nuestra fe sea fortalecida. Te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.